Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los que pueden ver este mensaje. Es una bendición, como siempre, ¿verdad? Poder compartir de la palabra del Señor y como siempre es el Señor el que trabaja a través de nosotros, ¿verdad? Su Espíritu Santo trabajando, ¿verdad? Y en los corazones, en todos ustedes que pueden ver este video en este día, hermanos, hermanas y personas también pues ajenas a- a la iglesia, ¿verdad? Que ven estos videos. em, el Señor ha puesto en mi corazón hablar también sobre salvación, sobre confesión y todos ocupamos siempre llenarnos de su palabra, de su presencia. Necesitamos oír la palabra porque el mismo Señor en la Biblia nos dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor y es la única forma en la que nosotros podemos transmitir o más bien podemos confesar nuestros pecados. Todos cuando llegamos a Cristo confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y aquí no hay nadie más que nadie, ni menos que menos, ¿verdad? Todos somos importantes dentro del reino del Señor y como les decía, todos ocupamos siempre estar arrepintiéndonos si hay algo que está mal en nuestro corazón, porque vivimos en una vida donde tenemos luchas con nuestra carne, con 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 el diablo, ¿verdad? También tenemos luchas con el mundo y tenemos que estar totalmente llenos de su santa palabra, de su Espíritu Santo para poder vencer todas esas tentaciones. Bueno, eh, el propósito de este mensaje, ¿verdad? Es que podamos confesar todos esos pecados para alcanzar una sanidad integral, ¿verdad? Y cuando me refiero a sanidad integral, me estoy refiriendo en el área física, en el área económica, en el área espiritual, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a estar meditando en el Salmo 38. Vamos a estar meditando el Salmo 38, que es un salmo de un penitente, ¿verdad? Un penitente, o más bien estos poemas, pertenece a una serie de salmos penitenciales. ¿Qué son penitenciales? Bueno, son expresiones de lamento eh, individual que en ocasiones incluye una confesión de pecado por parte, en este caso, del salmista David, ¿verdad? Donde él confiesa lo que él está pasando, ¿verdad? Donde él está expresando lo que él está sintiendo en ese momento. También conforme uno va leyendo la Biblia en los salmos, hay 7 salmos penitenciales también, donde se refiere, ¿verdad?, a lo que él está lamentándose, lo que él está pasando, y el autor reconoce la condición, ¿verdad?, en este caso, deplorable en la que él se encuentra, en la que él está pasando, ¿verdad? Él está cargado, sufre enfermedades, se encuentra alejado de sus amigos, sus enemigos, dice, inclusive lo molestan, ¿verdad? Y considera inclusive que sus propios pecados han contribuido a generar problemas en las cuales él ha tenido que enfrentar. Entonces él se siente, ¿verdad? Abrumado, se siente decaído, con falta, ¿verdad? De perdón. Y para poder recibir, ¿verdad? La disciplina del Señor, ¿verdad? Él considera que ha llegado a una situación en la que él necesita ser restaurado a través de esa confesión, ¿verdad? ¿Cuántos hoy hay sin Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas personas no tienen a Cristo en su corazón? ¿Cuántas están apartadas del Señor? Conocen del Señor y yo hoy le hablo a todos aquellos que aún no han querido recibir esa palabra de verdad. El Señor ha puesto en mi corazón, como les digo, hablarle también a aquellos que no están en el Señor. Yo sé que este video llega a muchas personas. Tal vez nosotros vemos ahí, podemos ver cuántas personas aceptaron o cuántas personas vieron el video, pero yo sé que la palabra no vuelve vacía y va a dar fruto a su tiempo, hermanos, va a dar fruto. Y yo sé que muchas personas van a recibir del mensaje, todos los que compartimos, siempre, cuando uno tiene un corazón
dispuesto, cuando uno tiene un corazón sensible a la voz del Señor, el Señor escucha, inclusive al que está en este momento en alguna situación, como decía ahora el salmista, ¿verdad? Está deplorable, ¿verdad? Y necesita ser consolado, necesita ser restaurado, ¿verdad? Yo aquí busqué varias definiciones de lo que es una confesión y una de ellas dice confesar es en el sentido de admitir la propia culpa de lo que ha sido acusado, ¿verdad? Otra definición dice que es reconocer delante de Dios la culpa por una infracción cometida con miras a obtener el perdón. Y otra en contra dice, es una actitud esencial del hombre religioso que demuestra arrepentimiento para obtener el perdón de Dios. Bueno, sabemos que nosotros no lo hacemos por religión, lo hacemos porque anhelamos y deseamos ser sanados en nuestra vida espiritual, en nuestra vida física, en nuestra vida social, en nuestra vida emocional. Necesitamos confesar y declarar. Y aquel que les digo que no ha escuchado, aquel que está apartado, que está alejado, porque de hecho ayer estábamos leyendo un texto bíblico, mi cuñado y yo, acerca del que se aparta, se aleja del Señor, dice que 7 espíritus peores les entra, ¿verdad? Por andar en desobediencia. Es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Y me puse a leer ahí un poco acerca de esos espíritus, ¿verdad? A veces son espíritus de inmundicia, de envidias, de celos, espíritus de avaricia, de envidia, bueno, etcétera, ¿verdad? Y uno se lamenta, ¿verdad? De ver la condición a veces de muchas personas, ¿verdad? Que yo anhelo con todo mi corazón y que yo sé que es la oración de muchos, de nuestros familiares, de los que andan tal vez todavía en sus tradiciones, en su religiosidad, que reconozcan a Cristo en su corazón, ¿verdad? Que reconozcan que es el único que les puede salvar y libertar. Bueno, ¿cuál es el propósito de la confesión? Bueno, uno de los propósitos es buscar la restauración espiritual, emocional y física, ¿verdad? También otro propósito de la confesión es reanudar la relación y la comunión íntima con el Señor. Eso es lo que todos nosotros hacemos, hermanos, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo, pero esos son también pasos para muchos de los que todavía aún no quieren dar ese paso de fe. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado del salmista? Bueno, vamos a leer el Salmo 38. Dice en el versículo, vamos a irlo haciendo paso por paso, me gusta irlo haciendo paso por paso. eh, Había un conflicto espiritual. Vamos a ver en el versículo 1 y 2 del Salmo 38. De hecho, ahí dice oración de un penitente, ¿verdad? Dice el versículo 1, Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano, ¿verdad? eh, Él considera que Dios está enojado, ¿verdad? Y actúa en contra de su siervo, ¿verdad? David piensa que Dios está enojado, ¿verdad? O dice que Dios ha dirigido flechas contra su siervo, ¿verdad? Además, Dios tiene su mano, ¿verdad? Y está disciplinando sobre su siervo, ¿verdad? ¿Y cuántos hoy hay así? ¿Cuántas personas sienten eso? De hecho, muchos se rebelan, muchos están enojados con Dios porque tal vez la mujer les dio vuelta o el hombre les dio vuelta en su relación matrimonial. ¿Cuántos están enojados hoy con Dios porque, no sé, tantas cosas que pueden haber, ¿verdad? También están enojados porque tal vez Dios no les contestó, porque alguien se les murió, ¿verdad? Que son casos donde uno oye a las personas rebeladas contra Dios, ¿verdad? Entonces, hay otra consecuencia del pecado que es el conflicto físico, ¿verdad? Y en el versículo, vamos a leer el 5, dice así, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne.
El 8 dice, estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Y hasta el 11 vamos a leer, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. ¿Cuántos pueden expresar estos versículos hoy en día? ¿Verdad? El que está en su lecho, en su cama, enfermo, solamente el que pasa una situación de verdad física, de salud, puede de verdad saber el dolor, el sufrimiento. De hecho, nosotros no podemos obviar cuando en algún momento hemos estado afligidos en nuestra salud y nos hemos sentido así como David, ¿verdad? ¿Verdad? Él se sentía débil, se sentía enfermo, ¿verdad? Y él expresaba todo eso, ¿verdad? Hay otro conflicto que estaba pasando David y era un conflicto en su alma. En el versículo 3 de ese mismo Salmo 38 dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y bueno, más adelante, ¿verdad? Ahí ya yo leí el versículo 8, voy a volverlo a leer. Dice, estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Bueno, ahí David tenía un conflicto en su alma. Él había perdido la paz y se sentía con una opresión interna, ¿verdad? Que se sentía debilitado, ¿verdad? Se sentía bien abrumado y afligido, ¿verdad? En gran manera. Y como les digo, esas son consecuencias del pecado, porque anteriormente, hermanos, si leemos los versículos anteriores y escudriñamos la palabra, nos damos cuenta que David había pasado situaciones difíciles, ¿verdad? A veces por su desobediencia, como todos en algún momento lo hemos permitido, hemos sido desobedientes y, y hemos pasado por situaciones así, ¿verdad? Donde uno se siente el alma, el espíritu, ¿verdad? Que puede caer, ¿verdad? Pero qué grande es la misericordia del Señor que nos permite seguir adelante, ¿verdad? Había otro conflicto, ¿verdad? Que era su conflicto emocional, ¿verdad? Y en el versículo 6 dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ¿verdad? Y dice, ando enlutado todo el día, ¿verdad? Se encontraba perturbado, se encontraba herido, ¿verdad? Había un conflicto en sus emociones, las cuales él se sentía así. Y también había un conflicto relacional. Sus amigos, ¿verdad? En el versículo 11 y 12 dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. De hecho, bueno, ¿verdad? David fue perseguido también, ¿verdad? Por sus amigos, ¿verdad? Por los que llamaban ser sus amigos. Y él tenía un conflicto en sus relaciones, ¿verdad? Personales, ¿verdad? Sus amigos lo habían abandonado en el momento más importante, ¿verdad? Que él necesitaba ser, en ese momento, ¿verdad? Que alguien le diera palabras de consolación, ¿verdad? Y él de verdad que se sentía mal, ¿verdad? Y vemos que todos estos versículos es un resumen de lo que pasa a David, ¿verdad? De su calamidad, ¿verdad? Toda la situación que él estaba pasando. No me voy a enfocar mucho en, hermanos, en todo lo que David pasó. Lo que quiero llegar es que hay consecuencias, ¿verdad? Por el pecado también, ¿verdad? Y cuál era la causa, ¿verdad? De su calamidad o de su desgracia, ¿verdad? Era por su pecado eh, estaba indignado, ¿verdad? Él estaba indignado o tenía ira en su corazón, ¿verdad? Eh, Él decía, no hay nada sano en mi carne, ¿verdad? Él estaba bien herido a causa del pecado de David, ¿verdad? La insensatez, la situación, ¿verdad? Que él estaba pasando. De hecho, se sentía, dice en el versículo 5 decía, hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura, ¿verdad? A causa de las maldades, ¿verdad? Dice, me abruman
son una carga demasiado pesada, ¿verdad? Él sentía que no podía llevar esa carga. Hoy les hablo a todos aquellos también a través de la palabra, porque la palabra es viva, eficaz, es una espada, ¿verdad? Que nos habla tanto a mí como a todos los demás, ¿verdad? Para que nosotros llevemos el evangelio. Hoy si su corazón está abrumado, si está herido, ¿verdad? Y esa carga la siente demasiado pesada, yo hoy le motivo para que usted llegue a Cristo, para que usted se arrepienta y confiese sus pecados, ¿verdad? Siempre hay respuesta del Señor. Dios nunca nos va a dejar ahí afligidos, porque así como a veces nos da las pruebas, ¿verdad? Algunas son por causa de nuestros propios pecados, en este caso la de David, eh, o, hay también situaciones o pruebas que Dios las envía porque quiere aumentar en nosotros la fe. Entonces, David en ese momento, ¿verdad? Apela a la misericordia de Dios y en el versículo 15 dice, porque ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Vea que todavía David aquí espera en Dios. Él sabe que Dios le puede contestar. ¿Cuántos hermanos hemos llegado hacia ante el Señor arrepentidos? Unos estamos caminando en el Señor, otros todavía estamos ahí en el proceso de sanidad interior, de una vida consagrada al Señor. Yo tengo muchos años, tengo 30 y resto de años de haber aceptado a Cristo en mi corazón. Y yo le digo al Señor, Señor, desde el primer día que yo recibí a Cristo en mi corazón hasta la fecha, yo siento esa seguridad, esa certeza, que mis pasos han sido afirmados solo por Él, ¿verdad? Y que cuando uno le entrega la vida a Cristo en totalidad, el Señor hace la obra y la hace completa, no la hace medias. Él la hace completa. Por eso si hay una carga, si hay un pecado ahí que lo está abrumando, que no lo deja en paz, que no lo deja crecer, entrégueselo a Cristo de todo su corazón, pero hágalo con una confesión pura, ¿verdad? Con una confesión que de verdad salga desde sus entrañas, desde adentro, donde usted reconozca que solo es Cristo el que la puede salvar. Bueno, ahí David recurre, apela a la misericordia de Dios, ¿verdad? Y espera en Dios, pide la restauración. Y en el versículo 18 dice, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Vea que David confiesa su pecado. Y también en el versículo 21 y 22 dice, no me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor mi Salvador. Bueno, ahí él anhela y se compromete a tener comunión con Dios. Él cree que Dios lo puede restaurar, que lo puede ayudar, que lo puede levantar de esa debilidad, de esa enfermedad. El Señor no lo deja solo y no nos deja solos a ninguno de nosotros. Siempre ha estado ahí, siempre escuchándonos, ¿verdad? Siempre atendiéndonos a su llamado. Hay un texto bíblico que dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso está en Proverbios 28:13. Tenemos que eh, revelar o tenemos que decirle al Señor los pecados que están ocultos y no nos dejan prosperar, no nos dejan surgir, pero como les digo, con un corazón arrepentido, con un corazón sincero, ¿verdad? A través de este tema que el Señor ha puesto en mi corazón, que es corto, no quiero extenderme mucho, ¿verdad? Quiero concluir diciendo que si el pecado, la tentación está ahí en su vida, en su corazón y está sufriendo las consecuencias, porque hay consecuencias, así como las tuvo David, ustedes también, todos nosotros podemos encontrar el perdón y la restauración de Dios a través de confesar nuestros pecados. Hay otra promesa en la Biblia que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso está en Primera de Juan 1:9. Y el Señor es bueno y misericordioso. El Señor quiere que usted se arrepienta
y confiese sus pecados, porque Él es bueno. Él no abandona a sus hijos. Él nos creó, nos diseñó para que nosotros le alabáramos, le adoráramos. Pero si nos alejamos, si andamos fuera del redil de lo que el Señor quiere para nosotros, vamos a agarrar muchos pecados, vamos a tener muchas cosas que no queremos para nuestra vida. Entonces yo en este día los motivo a confesar y vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes. Si usted puede hacerlo, hágalo ahí donde está y confiese sus pecados. Señor, gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que en ti hay perdón, en ti hay salvación. Y aun cuando nuestro corazón esté afligido, necesitado, Señor, dice tu palabra, tú pensarás en nosotros. Padre, yo quiero hoy pedirte por todos aquellos que no te han reconocido, Señor, que no han sabido, Señor, o que han hecho oídos sordos, Señor, a tu voz, para que ellos Dios, sean tocados, Señor, y tú les ministres de tu salvación, de tu perdón. ¿Cuántas veces hemos hablado, Señor? Muchos han hecho oídos sordos a tu voz, a tu llamado. Padre, sabemos que la obra es tuya, Señor, y tú eres el que convence de pecado, de juicio, Señor. Tú eres el que convence esos corazones, Señor. Toca esas vidas, Señor. Y Padre, también quiero presentarte, Señor, a cada corazón, Señor, Dios, que hoy se arrepiente, Señor. Voy a hacer una oración para todo aquel que también quiere declararla y quiere decirle al Señor, yo me arrepiento y quiero librarme de todos sus pecados. Señor Jesús, en este día yo me arrepiento, confieso mis pecados, sé que no soy una persona perfecta, me equivoco y fallo constantemente, pero quiero presentarme ante ti como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque usa bien tu palabra y tu palabra es verdadera, Señor. Padre, perdóname, límpiame y lávame de todo pecado para que yo sea salva o salvo y reconozca que solo en ti hay perdón. En solo en ti, Señor, hay restauración para mi vida, para mi alma, que así como David, que confesó y declaró y se arrepintió, tú lo libraste y tú lo ayudaste y lo sacaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y también, hermanos, en este momento quiero orar por todos ustedes, por aquellos también que andan alejados. Señor, para que en el nombre de Jesús tú toques y ministres los corazones, Señor, que aún no se han arrepentido, que aún siguen cargando, Señor, pecados de iniquidad, pecados, Señor, de celos, de envidias, pecados que por generaciones llevan, porque Dios le han abierto puertas al enemigo para entrar, para que tú te glorifiques y los libertes, Señor, y traigas salvación completa, porque sabemos que tenemos esperanza y esperamos en que tú vendrás pronto, Señor. Tú no tardas tu promesa, Señor. Tenemos que estar apercibidos, Señor, de lo que tú has de venir, Señor, porque vendrás como un ladrón en la noche, Señor, y nosotros queremos estar listos para tu venida, Señor, listos, preparados, Señor, y guardando tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Bueno, que el Señor me los bendiga, que de verdad esta palabra sea de edificación y traiga salvación también en el nombre de Jesús.